Buenas tardes, soy Ariadne y esta es una breve introducción acerca de los primeros auxilios. Sus fundamentos básicos. Son la ayuda inmediata que vamos a brindar a una persona que se encuentra en un estado de vulnerabilidad. Puede haber sufrido un accidente, una enfermedad o si ya padece de una de estas, la agudización de estas. Esta ayuda se debe brindar de manera rápida y efectiva y antes de todo tenemos que tomar en cuenta que es solamente para estabilizar a la persona y prolongar sus signos vitales. Esta ayuda solo se debe brindar en casos necesarios y debemos tomar en cuenta que el tiempo en el que actuemos es muy importante, pues si actuamos más rápido podemos prolongar más tiempo las condiciones de vida de la persona y eso también tiene mucho peso en la recuperación o las secuelas que va a tener luego de ese accidente la persona. ¿Quién es o cómo se conoce a la persona que actúa ante una situación que requiera primeros auxilios? La persona que actúa en una situación en la que se requiere primeros auxilios se llama primer respondiente y es la persona que se va a involucrar directamente en la situación. Puede ser, como no, un profesional de la salud, pero siempre debe estar con los fundamentos básicos antes de actuar en una situación de primeros auxilios. Él se va a encargar de evaluar la situación antes de entrar e involucrarse con la persona que está siendo afectada. Tiene que tomar en cuenta puntos como las dos siguientes reglas que les voy a mencionar. La regla de las 3 S y la regla del yo. En la regla de las 3 S, el primer respondiente tiene que evaluar la escena, la seguridad y la situación. Y eso nos lleva a la regla del yo, que es el primero yo, luego yo y siempre yo. Porque a pesar de que vamos a brindar nuestro apoyo, también debemos poner prioridad a nuestra integridad. No podemos dejar convertirnos nosotros también en una víctima de lo que está sucediendo, porque nuestro objetivo es brindar ayuda, pero no debemos descuidarnos de nuestro autocuidado. En situación de primeros auxilios, el primer respondiente tiene que actuar con calma, proteger su seguridad y la del accidentado y comprobar que la escena sea segura antes de intervenir. También siempre se debe tomar en cuenta que actuar solo no suele ser siempre la mejor opción y si hay alguien que nos pueda apoyar, aparte es lo más recomendable. Aquí acciones que debemos evitar como primer respondiente son actuar sin saber o tener suficientes conocimientos básicos sobre primeros auxilios, poner en riesgo nuestra seguridad, porque así también vamos a incrementar el problema, y enfocar nuestra atención en aspectos irrelevantes, cosas que nos hagan perder el tiempo, que no tengan que ver con el accidente o la recuperación o estabilización del paciente. La evaluación primaria es reconocer y detectar en el menor tiempo posible las afecciones que pueden poner en riesgo grave la vida del paciente. Esto se debe cumplir en un rango de tiempo corto ya que podemos tomar acción de manera rápida. Es una revisión global del estado de vida del afectado y debemos cumplir 4 requisitos: rapidez, eficiencia, comienzo inmediato de reanimación o RCP en caso de que sea necesario, y traslado a un centro sanitario, que esto se hará en el transcurso del tiempo que pase hasta que lleguen las unidades de emergencia. También se aplica el método ABB: alerta, respuesta, dolor e inconsciencia. En alerta, analizaremos si la persona está alerta, fija la mirada y está pendiente de todo su entorno. En la respuesta verbal, vamos a notar si la persona presenta respuesta verbal y de manera coherente a pesar de no estar alerta a su entorno. El dolor, la persona solo tendrá respuesta a estímulos dolorosos, como aplicar presión en el esternón, las clavículas o dar golpes entre las cejas. Y el inconsciente. Cuando la persona no presenta ninguna de las respuestas anteriores, podemos decir que está inconsciente y aplicaremos el ABC, la apertura de la vía aérea. Inspeccionaremos que la vía aérea esté abierta y sin riesgos de obstrucción en las fosas nasales y en la boca. Y si se llega a encontrar algo que está obstruyendo, se aplicará la técnica de gancho con el dedo índice. Del método ABC, en la B daremos paso a la búsqueda de la respiración. Esto se dará en ver,
oír y sentir la respiración del paciente. Veremos los movimientos de la caja torácica al realizar respiraciones, o notaremos la respiración, la sentiremos y escucharemos el sonido de la respiración. Así comprobamos que la persona está teniendo una correcta circulación del aire. Otro método importante para detectar este signo vital, que es el paso del aire, es la técnica VES, en la que vamos a adquirir la posición del trabajo en la cual ponemos ambas rodillas en el piso, nuestro cuerpo lo inclinaremos de manera que nuestro oído se acerque a la boca y a la nariz del paciente para poder escuchar y sentir su respiración, y nuestra cabeza viendo hacia su caja torácica para comprobar que exista el movimiento correcto para la respiración. Notaremos por los movimientos de la caja torácica que el paciente está respirando de manera adecuada. Otros signos vitales que se toman en cuenta es la frecuencia cardíaca, que es el número de latidos por minuto. Por lo general se toma con un estetoscopio, pero en este tipo de situaciones se colocará el oído en el pecho de la persona, en el quinto espacio intercostal, en la línea media clavicular, y contaremos cuántos latidos existen por minuto. El pulso nos indica que si está llegando suficiente irrigación sanguínea a todas las partes del cuerpo. También debemos detectar si el pulso de la persona es débil o fuerte. Y también debemos contabilizar las pulsaciones que existen por minuto. Por lo general se contabilizan 20 segundos y luego se lo multiplican por 3. Y tomaremos en cuenta 3 técnicas para tomar pulso. El pulso carótido, en el que se coloca el dedo índice y medio en el mentón, se recorre la línea recta hacia el cartílago cricoides y luego se recorre de manera lateral 2 centímetros y se aplica presión. Y contabilizamos. Bien, podemos aplicar el pulso radial y se toma de referencia la muñeca. Se recorre con el dedo índice y medio hasta el dedo pulgar y se ejerce cierta presión hacia el hueso. Y el pulso braquial. Se colocan los dedos en el medio del bíceps y se recorren a la cara interior del brazo. Se ejerce presión y se contabiliza. También la frecuencia respiratoria. Valoramos el número de respiraciones que tiene el paciente por minuto y no se debe mencionar que se está tomando, pues puede variar su patrón ventilatorio. Otro signo muy importante es la temperatura, que en estos casos no presentamos de termómetros, pero a grandes rasgos lo haremos tocando la piel del paciente, en la frente o en el cuello, que es mucho más común de reconocer. Algo importante es el reflejo pupilar, y si poseemos cerca una linterna pequeña, debemos alumbrar el ojo y observar si la pupila se contrae. En caso de no contar con algo que nos brinde luz, tenemos que abrir la pupila intempestivamente, el párpado superior, así observaremos la reacción de contracción de la pupila. También se puede realizar cubriendo un ojo y luego quitando la mano y volviendo a abrir el párpado superior. Las pupilas deben ser redondas, iguales y reactivas a la luz. Valorar las pupilas nos puede indicar la situación del paciente. El RCP, animación cardiopulmonar, y las causas más comunes de un paro respiratorio: ataques cardíacos, hipotermias profundas, shock, traumatismo cráneoencefálico, electrocución, hemorragias severas, deshidratación y paros respiratorios. Un paro cardiorrespiratorio es la interrupción repentina y simultánea de la respiración y el funcionamiento del corazón, debido a la relación que existe entre el sistema respiratorio y circulatorio. Cuando el corazón no funciona normalmente, la sangre no circula, se disminuye el suministro de oxígeno a todas las células del cuerpo y esto provoca un daño en los demás tejidos conforme pasa el tiempo. Este masaje cardíaco se aplica en personas que estén inconscientes y que esto ya se haya sido evaluado en el ABC. Se aplica cuando una persona no tiene pulso, no respira y la vía aérea tiene que estar permeable, es decir, que entre el aire. Siempre que vamos a intervenir con maniobras de obstrucción o respiración, es importante decir lo que vamos encontrando en voz alta,
por si alguien puede ayudar a intervenir. Para iniciar, localizamos el reborde costal y localizamos la punta inferior del esternón. Una vez que hayamos localizado la punta inferior del esternón, se colocarán 2 dedos hacia arriba. Posteriormente colocaremos el talón de nuestra mano con los dedos levantados y la otra mano abrazándola. Las compresiones deben ser con los brazos rectos y en perpendicular al cuerpo del paciente. Se realizarán 30 compresiones torácicas por 2 ventilaciones a un ritmo de 100 compresiones por minuto. Hola, mi nombre es Tiffany Zambrano y les voy a hablar sobre los protocolos de manejo ante diferentes tipos de emergencia. Bueno, ¿qué es una emergencia? Una emergencia se define como una situación que requiere de una respuesta inmediata. Esta se debe ante un suceso o un accidente inesperado. Tipos de emergencia acorde a su origen. Emergencia de carácter natural. Son las emergencias donde el hombre no influye en el accidente que se genera, más bien sucede de forma natural, como son los tsunamis, los huracanes, sismos, tormentas, terremotos, desastres meteorológicos, inundaciones, etc. También tenemos emergencia de carácter social, que esta se trata de las emergencias que surgen cuando sucede hurtos y asaltos, atentados, golpes de estado, caos civil, guerras, vandalismo, etc. También tenemos lo que son las emergencias de carácter tecnológico. Este tipo de emergencia se da cuando se presenta falla en los sistemas que han sido creados por el hombre, donde se suelen presentar explosiones, incendios, fallas en maquinarias, colapso de estructuras, accidentes de tránsito, epidemias, etc. Dentro de la clasificación de las emergencias también se encuentran los que son tipos de emergencia según su gravedad. Tenemos dentro de ellas conato de emergencia. Este tipo de emergencia puede ser controlado, valorado y dominado de una forma rápida y a la vez sencilla, por parte del personal y con el uso de los medios del centro. Esta como solución hace uso de los medios que se encuentran en el lugar donde se genera el accidente, siendo esta su principal característica. Estas emergencias son las que se pueden neutralizar inmediatamente, donde suelen actuar equipos de primera intervención. Emergencia parcial. Este es un tipo de emergencia que se da cuando un accidente necesita de la actuación de un equipo especial del centro para poder ser dominado. Del mismo modo, requiere de los medios de los servicios públicos. Los efectos generados con este tipo de emergencia solo se limitan a un área que puede ser controlada con gran facilidad. Por lo tanto, no incidirá en las demás zonas colidantes. En caso de efecto de llamas o de humo, se deberá de transportar al paciente hacia otra zona donde haya una mayor protección para él. Estas emergencias no pueden ser neutralizadas de inmediato, como sucede en las de conato. Por lo tanto, se suele pedir ayuda a equipos de segunda intervención y suele necesitar de una evaluación parcial a los hechos. Emergencia general. Se trata del tipo de emergencia que necesariamente para ser controlada requiere de todos los equipos y al igual los medios de protección del centro sanitario o de los servicios públicos que actúen sobre él. Cuando se registra una emergencia general, se llega a aislar o evacuar ciertas zonas del hospital y a la vez se lleva a cabo el traslado de pacientes. Estas emergencias siempre requieren de una ayuda exterior, ya que superan la capacidad de los propios medios utilizados. Dentro del mismo modo, requiere de una evacuación rápida y total.
tipos de emergencia según el causante. Aquí tenemos emergencia por incendio. Este tipo de emergencia se crea cuando una zona o persona es afectado por el fuego, donde se registran daños estructurales, contaminación en el ambiente, destrucción de muebles, equipos, edificios e instalaciones, lesiones graves y hasta la muerte de las personas. Dentro de esta clasificación también tenemos la emergencia sanitaria, que esta es causada por alguna epidemia o pandemia, como el caso del ébola y recientemente la pandemia del COVID-19. Emergencias por exposiciones. Este tipo de emergencia suele darse en zonas donde se generó una determinada explosión, lo cual sucede cuando se calienta excesivamente una sustancia explosiva. Estas explosiones suelen causar grandes accidentes como lesiones graves y muertes en personas, incendios, proyección de fragmentos, destrucción de equipos, edificios e instalaciones, ondas de presión expandidas, etc. Para todos estos tipos de emergencia es necesario tener un botiquín de primeros auxilios. En casa, en el trabajo, en el lugar donde estemos, siempre tratar de cargar con nosotros un botiquín de primeros auxilios que contenga gasas, alcohol, agua oxigenada, agua gular, mascarillas, curitas, espaladrapos, mercurio y cosas así. Esto para facilitar de que si una persona se cae o por abrazo tiene un accidente menor, tratar de ayudarlo con los implementos que tenemos. Hola, soy Darlene y hoy os voy a hablar sobre los protocolos de manejo ante los diferentes tipos de emergencia. ¿Qué es un protocolo de actuación en caso de emergencia? Un protocolo de actuación en caso de emergencia es un conjunto detallado de instrucciones y procedimientos que deben ser seguidos en forma precisa y ordenada cuando nos enfrentamos a situaciones críticas y repentinas que requieren una respuesta inmediata y efectiva. Estos protocolos son diseñados para abordar diversas contingencias como incendios, terremotos, inundaciones, accidentes industriales o cualquier otra situación de emergencia que pueda poner en riesgo la seguridad y el bienestar de las personas. El propósito fundamental de estos protocolos es proporcionar una guía clara y práctica para todas las personas involucradas, desde los primeros respondientes hasta el público en general, permitiendo una acción coordinada y coherente durante la emergencia. El primero de los protocolos a tratar es el RCP, que es la reanimación cardiopulmonar. Entonces nos preguntamos, ¿qué es un RCP? RCP es la sigla que corresponde a reanimación cardiopulmonar o resucitación cardiopulmonar. Se trata de una técnica que se pone en práctica cuando una persona deja de respirar súbitamente, con el objetivo de restablecer la capacidad respiratoria y la actividad del corazón del individuo. Por lo general, la RCP se realiza combinando dos procesos de forma alternada, mientras se hacen compresiones en la zona pectoral de la persona que dejó de respirar para que recupere las funciones cardíacas. Se le proporciona respiración boca a boca para que sus pulmones reciban aire. Estos dos procesos se tienen que desarrollar respetando un cierto ritmo hasta que el sujeto vuelva a respirar. Procedimiento práctico del RCP. Colocamos al paciente en una posición de cúbito supino y asimismo nosotros nos ubicamos en una posición cómoda y recta, poniendo la posición de las manos 2 dedos arriba del apéndice xifoide, recordando no entrelazar los dedos para evitar lastimar al paciente y a nosotros mismos. Me inclino un poco, trabajando con los muslos y espalda. Antes de comenzar el RCP, se evalúa el estado de conciencia de la víctima. Lo que significa verificar los latidos y la respiración del paciente. Si en 10 segundos no existe evidencia de respiración, procedemos inmediatamente con la RCP.
Hacemos que una persona llame a emergencias y seguimos con el procedimiento. Ubicamos las palmas y contando 30 compresiones hasta lograr que el paciente tenga signos de respiración. Terminamos la RCP y procedemos con 2 ventilaciones. Así seguimos con el proceso contando 30 veces más, hasta así lograr que el paciente tenga signos vitales. Se hacen 5 ciclos de 30 compresiones, hasta que llegue el servicio de emergencia. Cualquier persona puede hacer la RCP, aún así no sea del área de salud. Con una buena teoría y práctica se consigue que las personas sepan la forma correcta de responder ante los protocolos de emergencias. Protocolo de emergencia ante una obstrucción de vías respiratorias. Para este protocolo de emergencia debemos ponernos por la parte de atrás del paciente. Ubicamos nuestra pierna en medio de las 2 piernas del paciente. Abrazamos al paciente y con una mano en puño hacia adentro y con la otra en palma presionamos en forma de gancho hacia arriba. Este proceso lo seguimos haciendo en repeticiones de 3 cada 5 segundos, hasta que el paciente tenga despejadas las vías respiratorias. Protocolo de emergencia en un corte o hemorragia. ¿Qué es una hemorragia? Una hemorragia es una salida o pérdida masiva de sangre que se produce dentro o fuera del cuerpo, debido a la rotura de los vasos sanguíneos. El sangrado debe ser controlado lo más rápido posible, porque dependiendo de la cantidad de sangre que se pierde, puede llevar incluso hasta la muerte. Se considera que una hemorragia es peligrosa cuando más cantidad de sangre sale y con mayor rapidez. En conclusión, las pérdidas de sangre que se tiene en un corto periodo de tiempo son mucho más peligrosas que las que se producen en un tiempo mayor. Las complicaciones que se pueden provocar por una hemorragia son anemia, esto se debe a la pérdida de sangre, síncope debido a una hemorragia abundante provocando mareos, sudoración, respiración agitada, náuseas, hipotensión, etc. Y por último, el shock, que es de las más graves. Se produce cuando hay una gran pérdida de sangre, llegando a causar daños en los órganos. Tipos de hemorragia. Según su origen, tenemos las internas, que son aquellas en las que la sangre no sale al exterior del cuerpo, se quedan acumuladas en alguna cavidad del organismo. También tenemos las externas, que son aquellas en las que la sangre sale al exterior del organismo, puede ser a través de heridas o de un orificio natural. Asimismo tenemos las que son según el tipo de vaso sanguíneo, como las capilares, que es de las menos graves y más común. Se produce en forma de sábana y de diversos puntos. Venosa. La sangre sale de forma continua y babeante. Es de un color rojo oscuro. Y por último, la arterial. Son de color rojo intenso y sale a presión procedente de una arteria, siendo de las más graves. Procedimiento práctico de emergencia en un corte o hemorragia. Una hemorragia, en una definición muy corta, es la liberación de sangre de un vaso sanguíneo roto, ya sea dentro o fuera del cuerpo. Es por eso que es importante seguir una serie de pasos correctos para evitar una infección en la herida donde se está produciendo la hemorragia. Para esto vamos a utilizar suero fisiológico o agua oxigenada, gasas y guantes para evitar alguna infección. También podemos utilizar una venda o alguna toalla o trapo que esté totalmente limpio para así apretar y evitar que se propague la hemorragia.
Procedemos a desinfectar la zona para luego ubicar las gasas encima del corte para detener la hemorragia y asimismo seguido ir poniendo más gasas para luego después ubicar la venda o el trapo y apretar la herida para detener el sangrado. Es así que esto nos ayuda a detener la hemorragia parcialmente y así también evitar las infecciones. Protocolo de vendaje en caso de lesión. Para realizar el protocolo ante una emergencia de lesión, por ejemplo, en este caso de la rodilla, lo que hacemos es tener una venda a mano y la venda la vamos a pasar por la parte de arriba y la parte de abajo de la rodilla. Es así siendo que vamos a pasar la venda algunas veces que no quede tan apretado para que no tenga más esfuerzo la rodilla lesionada. También recordemos que en un caso de lesión se debe mantener en total reposo el área afectada. En este caso, nuestra paciente debe tomar precauciones y mantener en reposo su pierna para que así no afecte al proceso de recuperación de su rodilla. Como ven, así debe quedar la rodilla vendada. Recordar mantener el reposo necesario para su recuperación. Bueno, este es un vendaje para dedos y muñecas en caso de que haya una lesión, ya sea una fisura, una rotura, luxación o esguince. Lo primero que se debe hacer es fijar la venda en la muñeca y rodearla en dirección del meñique al pulgar por el dorso de este. En la siguiente vuelta se va acercando al pulgar. De aquí se dobla el extremo de la venda cruzando por el espacio interdigital entre el pulgar y el índice. Y así se sigue continuando por la parte alta de la mano. Se rodea la articulación del pulgar cambiando de dirección y hacia la palma de la mano, pasando por encima. De ahí se continúa el mismo proceso y acabamos dando una vuelta a la muñeca, pasando primero por la zona palmar y terminamos el vendaje en el dorso. En mis conclusiones personales sobre el tema de los protocolos ante los diferentes tipos de emergencia, puedo recalcar que en pocas palabras el saber cómo proceder ante los diferentes tipos de emergencia nos puede ayudar en el futuro, con nuestra familia, amigos y conocidos. Un poco de conocimiento podría salvarle la vida a alguien en cualquier momento. Es por eso que es muy importante saber lo básico en protocolos de emergencia. Protocolo de ATLS o también conocido como protocolo de soporte vital avanzado. Las generalidades. Vamos a hablar como inicio un poco de la historia, luego el concepto y vamos a desglosar sus términos. La historia empieza, el protocolo de ATLS fue creado entre 1978 y 1980 por el cirujano James Steiner en Nebraska, Estados Unidos, después de que el cirujano ortopedista tuviera un accidente en su avioneta, el cual iba pilotando. Sufrió heridas graves, al igual que sus hijos, y su esposa murió inmediatamente. Al reconocer que el tratamiento recibido era inadecuado junto con otros cirujanos y el equipo de enfermeras de la Unidad Cardíaca Móvil de Lincoln, entre otras unidades, detectaron la necesidad de desarrollar una capacitación en el soporte vital avanzado en traumas. Es así que se crea el primer curso para médicos que involucra conferencias dirigidas a demostraciones
desarrollando las destrezas de maniobra de reanimación y experiencias en prácticas de laboratorio. Este protocolo se basó en un inicio en el cuidado oportuno en pacientes con politraumatismos para mejorar el tratamiento que se le asigne durante la primera hora de riesgo vital. ¿Qué es el ATLS? Como se mencionó, son las siglas en inglés de Advanced Trauma Life Support y en español es conocido como Servicio Vital Avanzado en Trauma. Este es un programa dirigido, como ya se explicó, a médicos y enfermeras para el manejo agudo de pacientes politraumatizados, cuya finalidad se va a enfocar en la evaluación y en el tratamiento desde el momento del accidente hasta su recuperación o su reanimación. También va a existir la rehabilitación, se va a dar la estabilización hasta que se dé el traslado hacia el hospital o un traslado hospitalario. Este programa ha sido adaptado en más de 30 países y ha tenido una buena aceptación, y su primera edición o su primer curso se redactó en 1980. El ATLS lo que promueve es el establecimiento de estándares mínimos de cuidado y reconoce al trauma como un problema mundial de salud. A pesar de la mortalidad y la morbilidad que se ha reducido, persiste la necesidad de erradicar el trauma. El programa ATLS ha cambiado y seguirá cambiando de acuerdo con los avances y los conocimientos médicos y en los cambios de las necesidades y las expectativas de nuestra sociedad. Entre las causas más comunes o frecuentes de accidentes por causa de politraumatismo son accidentes de tránsito, ahogamientos, lesiones intencionadas, incendios, caídas. Estos mecanismos y las características de un paciente pediátrico hacen suponer que ante cualquier traumatismo de alta energía todos los órganos se ven comprometidos y se valora también las lesiones internas que puede existir a pesar de que no existan signos externos. Ahora, ¿qué es un paciente politraumatizado? El paciente politraumatizado es aquel que va a presentar lesiones a consecuencia de un traumatismo que va a afectar a 2 o más órganos y va a poner en riesgo la vida del paciente, o si no también una lesión que pone en riesgo su vida. El politraumatismo es considerado como la principal causa de muerte e incapacidad en niños mayores a 1 año, debido a que comprende el 80% de los traumatismos cerrados y los 2/3 de las lesiones cerebrales. Es decir, un 75% de las lesiones cerebrales provocan o son las causantes de muertes. También otras causas que existen pueden ser la edad, el sexo, sobre todo en el sexo masculino, y también la situación socioeconómica. Existen lesiones graves, las cuales van a ser las que requieren de mayor atención o de atención inmediata para preservar la vida, puesto que el tiempo es crucial y se aplica un enfoque sistemático y preciso. Este enfoque se le denominaba la evaluación inicial la misma que va a incluir los siguientes elementos, que son la fase prehospitalaria y la fase hospitalaria, el triaje, la revisión primaria, la reanimación, los anexos a la revisión primaria y la reanimación, considerar trasladar al paciente, la revisión secundaria. La evaluación consta desde la cabeza hasta los pies para realizar después ya la historia clínica del paciente. Se van a realizar anexos de la revisión secundaria y también va a haber un monitoreo continuo del posterior a la reanimación y a la reevaluación. Y también existe un cuidado definitivo para el paciente. En cuanto a la evaluación inicial, vamos a hablar sobre la fase prehospitalaria. Esta fase es de mucha importancia y radica en la coordinación adecuada para agilizar el tratamiento que se le dé al paciente en el lugar del accidente. Es relevante para el sistema prehospitalario que se encuentre organizado todo lo que se va a realizar al paciente para que se le pueda notificar al sistema hospitalario. Para que esta información sea correcta antes de concluir con el traslado, dando lugar a que el sistema hospitalario se prepare con los recursos necesarios para recibir al paciente. Durante esta fase se va a realizar lo que es el control de vías aéreas, un control de hemorragias y también de shock, así como la inmovilización adecuada del paciente para su traslado al centro médico especializado más cercano. El objetivo de esta fase es optimizar el tiempo y seguir el esquema de triaje.
Se debe reportar la información necesaria para el triaje, es decir, la hora del accidente, dónde fue el evento, los eventos relacionados con las lesiones y también la historia clínica del paciente. Esta información del trauma puede servir de pista sobre la gravedad de la lesión y el área que debe ser evaluada. También se enfatiza la necesidad de realizar revisiones periódicas multidisciplinarias para mejorar la calidad de atención brindada. En cuanto a la fase hospitalaria, esta fase es de gran importancia ya que existe la planificación adecuada de los recursos y los elementos antes de la llegada del paciente hacia el hospital. Se va a preparar el área de emergencia organizando y ubicando el implemento, los equipos de monitoreo e instrumental para el manejo de vías aéreas. Y también para, de forma accesible y probada, se debe tener ya lo que son soluciones intravenosas de cristaloides tibias, se debe tener inyecciones, se debe tener vendajes, suturas, todo el instrumental que se necesite para poder salvar al paciente. También se va a contar con un protocolo de ayuda tanto para el equipo médico como para el equipo de enfermeras que va a estar en contacto con el paciente. Y sobre todo se asegura de que exista la presencia del equipo de laboratorio clínico y de imagenología. Además, establece contactos o convenios con otros hospitales de especialización para la derivación extrahospitalaria del paciente en caso de ser necesario. Se va a lograr también una revisión periódica de atención a través de un proceso que mejora la calidad del programa hospitalario del trauma. Se enfatiza el uso de dispositivos de precaución universal por parte de todo el equipo médico que interactúa con el paciente para evitar contagios de enfermedades inmunocontagiosas como la hepatitis, el SIDA, entre otras. En cuanto al triaje, el triaje es un método que se utiliza para seleccionar y clasificar a los pacientes de acuerdo a sus necesidades, es decir, los recursos y también de acuerdo a los recursos que el hospital tiene. Se va a basar en la prioridad de ABC, es decir, área, respiración y circulación, con control de hemorragias. Este método implica clasificar al paciente en el lugar del accidente por la toma adecuada de decisión, siendo la responsabilidad del personal prehospitalario y de los directores médicos el asegurarse que los pacientes que son trasladados a los hospitales sean de acuerdo a sus necesidades, sea apropiado para evaluar la lesión y se obtenga una recuperación exitosa. Caso contrario, no nos sirve de nada porque el paciente igual se podría morir. Existen dos tipos de triaje. El uno es incidentes con múltiples víctimas y eventos masivos controlados. Es decir, el número de víctimas y la gravedad de las lesiones no va a superar la capacidad que tiene de la atención en el centro de salud, por lo que se va a atender de manera preferencial a pacientes con traumas potencialmente mortales con lesiones que ponen en riesgo su vida o multisistémicas. Cuando hay el otro tipo, es el evento masivo de víctimas, números y gravedad en exceso, es decir, va a superar la capacidad que tiene el centro de salud o el hospital para recibir a pacientes. En este caso, lo que se va a hacer es priorizar a los pacientes que tienen mayor probabilidad de vida, por lo que va a requerir menos atención y menos recursos para poder ayudar en su rehabilitación. Tenemos a continuación lo que es la revisión primaria. En esta parte se va a evaluar a los pacientes y las prioridades de tratamiento que se establecen en función de las características de lesiones sufridas, sus signos vitales y el mecanismo de la lesión. En los pacientes con lesiones severas, la prioridad lógica del tratamiento se va a establecer en base a una evaluación completa del paciente. Las funciones vitales del paciente se deben evaluar de forma rápida y eficiente. El manejo del paciente debe ser consistente de una revisión y consciente de una revisión rápida, reanimación y restauración de las funciones vitales.
En este proceso entra el llamado ABCDE, que es la atención del trauma y permite identificar la situación que pone en riesgo la vida cuando se sigue la siguiente secuencia. Es decir, en vía aérea existe un control de la columna cervical, va a existir la respiración, que es la ventilación, la circulación, el control de hemorragias, y en D, que sería el déficit neurológico, se va a tomar un control con la tabla o con la escala de Glasgow. En la revisión primaria tenemos lo que son en pacientes mayores varias afecciones médicas preexistentes, como lo que es insuficiencia cardíaca cognitiva, enfermedad arterial coronaria, enfermedad pulmonar restrictiva y obstructiva, coagulopatías, enfermedad hepática y enfermedad vascular periférica. Esto va a provocar, pueden tener un impacto negativo en los resultados que se dan después de una lesión. El uso crónico de medicamentos puede llevar a alterar la respuesta normal del cuerpo con la lesión, lo que podría llevar a una reanimación excesiva o una reanimación insuficiente. Sin embargo, si estos pacientes son tratados de manera adecuada, la mayoría se recupera de manera satisfactoria y hay una reanimación temprana. Y bueno, ahora, si la reanimación es temprana y agresiva junto con el reconocimiento precoz de las condiciones médicas previas y el uso de medicamentos, se puede mejorar la supervivencia en la población. En el caso de pacientes obesos que sufren un trauma, su anatomía puede ser o puede resultar un desafío para realizar ciertos procedimientos médicos, como intubación. Esto puede ser difícil y riesgoso. Además, los exámenes de diagnóstico como ecografía, el lavado peritoneal, el diagnóstico, la tomografía computarizada pueden ser más difíciles para estos pacientes. Estos pacientes también pueden tener enfermedades cardiopulmonares que van a limitar su capacidad para compensar las lesiones y el estrés, y una reanimación rápida con líquidos que pueden empeorar sus condiciones ya preexistentes. En el caso de los atletas, existe su excelente condición física, puede enmascarar los signos tempranos de shock como taquicardia, taquipnea. Y es posible que su presión arterial, tanto sistólica como diastólica, estén naturalmente bajas, lo que puede dificultar la detección de una condición grave tras tener una lesión. En general, cuando existe una atención médica rápida y adecuada, la consideración de las condiciones médicas ya preexistentes y las características específicas de cada grupo de pacientes son cruciales para mejorar las tasas de supervivencia y su recuperación después de un trauma. Ahora, vamos a hablar sobre lo que es la evaluación primaria. Evaluación primaria. Una evaluación primaria es la valoración inicial utilizada para identificar y tratar lesiones que amenazan la vida en un paciente con traumas. Los componentes para esta valoración son A, que significa airway, vía aérea; B, breathing o respiración; C, circulation o circulación; D, disability o déficit neurológico; E, exposure o exposición. El propósito de la vía o de la revisión de la vía aérea es establecer la permeabilidad de la vía aérea, evaluar la capacidad del paciente para protegerla, manejar esta vía e inmovilización espinal, es decir, utilizar un tablero o un collarín. En este caso no se pudo realizar en la exposición, en la imagen, porque no lo teníamos. Pero ¿cuáles son las causas del compromiso de la vía aérea? Son lesiones traumáticas. La lengua del paciente está en depresión, está depresa. Existen cuerpos extraños en su boca. Hay vómitos, sangre y secreciones. También hay hinchazón localizada por la infección o porque existe anafilaxia. Para la evaluación de la vía aérea, si el paciente puede hablar normalmente, la vía aérea está intacta. Los signos de una vía aérea desprotegida va a ser que hay movimiento torácico y abdominal paradójico, existe cianosis,
Hay sonidos respiratorios anormales como ronquidos, estribador, sibilancias expiratorias, entre otros. También existe presencia de hematoma a nivel de expansión, presencia de efisema subcutáneo y hay una escala, en la escala de Glasgow, existe el coma, es menor a 9. ¿Cómo se va a tratar a la vía aérea? Con una ventilación adecuada con el oxígeno, pulsioximetría para monitorear el nivel de oxígeno. La aspiración de la vía aérea con un catéter de aspiración se puede ayudar a que la secreción en un esfuerzo se despeje, ¿no? Salga y se despeje la vía. Existen también maniobras especiales como es elevar el mentón, empujar la mandíbula y se puede usar una vía aérea oral o nasal. Cuando existen fallas que establezcan una vía aérea normal y no se puede realizar las maniobras, se va a realizar una intubación endotraqueal, una cricotirotomía y también se puede realizar una traqueotomía. En cuanto a la respiración, es el siguiente paso después de que se revisa la vía aérea y el propósito es detectar si existen signos de dificultad, mantener una oxigenación y ventilación suficiente y si existen problemas respiratorios va a ser necesario realizar los procedimientos que se mencionaron antes o también una toracostomía para corregir el problema. Para realizar una evaluación de la respiración, se va a escuchar los sonidos respiratorios. Se debe tomar en cuenta que la frecuencia respiratoria debe ser de 12 a 20 respiraciones por minuto, lo cual es normal. Si la frecuencia respiratoria aumenta o disminuye, hay que considerar asistir la vía aérea. El 40% de los pacientes que tienen paro cardíaco pueden tener respiración agónica, es decir, una serie de jadeos ruidosos. Los signos de dificultad respiratoria. Vamos a encontrar cianosis central, ingurgitación yugular, el esfuerzo por respirar va a aumentar, es decir, va a existir hiperventilación, se van a utilizar los músculos accesorios y también una respiración abdominal. Va a existir en una percusión, hiperresonancia o matidez, la palpitación, existe el desplazamiento traqueal, enfisema subcutáneo y segmentos inestables. Se va a auscultar, en este caso no hubo un estetoscopio, así que se lo realizó solo con la visión. Para poder saber si es que disminuye o aumenta la entrada de aire durante este proceso. La saturación del oxígeno debe ser menor a 80%. Hay una depresión del dióxido de carbono, es decir, una capnografía. ¿Cuál es el tratamiento? Va a depender de la causa. Se va a regresar a la vía aérea para establecer ya la vía definitiva. Si existe dificultad, se van a realizar procedimientos de tratamiento de afecciones respiratorias potencialmente mortales. Es decir, va a haber un drenaje pleural. Si existe, se hace una pequeña incisión en la pared torácica y se inserta un túbulo pleural. Para el drenaje pleural se necesita neumotórax, atención, neumotórax abierto, un tórax inestable o un hemotórax masivo. Cuando existe pericardiocentesis, se va a insertar una aguja con un pequeño catéter en el saco pericárdico para drenar el exceso de líquido. Vamos a hablar de la circulación. Se va a realizar después de la vía aérea y la respiración hayan sido juzgadas como normales y adecuadas. El propósito va a ser determinar la eficacia del gasto cardíaco, asegurar que exista perfusión tisular y el tratamiento de una hemorragia externa. ¿Qué es lo que causa una circulación inadecuada? Un shock, una lesión traumática de arterias, arritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca o tromboembolismo pulmonar. Para evaluar la circulación, el paciente debe estar apneico, es decir, no respira, y se va a proceder a realizar la reanimación cardiopulmonar. Se va a proteger la médula espinal con el collarín cervical. Y el paciente que sí respira, en cambio, va a hacer con una evaluación de la presión arterial. Se va a medir la frecuencia cardíaca mediante la palpitación de las siguientes arterias. Si el pulso coracoide es palpable, la presión sistólica probablemente está entre 60 milímetros de mercurio. Si el pulso es
femoral y palpable, su presión sistólica probable está entre 70 milímetros, es de 70 milímetros de mercurio. Y si el pulso radial es palpable, la presión sistólica probable es de 80 milímetros de mercurio. Se va a examinar la piel, se va a evaluar el tiempo de llenado capilar, que no debe ser mayor a 2 segundos. Un valor anormal sería superior a los 2 segundos. Y se va a evaluar la diuresis. Para este tratamiento lo que se va a hacer es presionar directamente contra cualquier hemorragia externa. Va a haber 2 vías intravenosas de calibre que se colocarían en todos los pacientes. Si no es posible, la alternativa incluye acceso central a las venas femoral, yugular y subclavia. También hay acceso intraóseo. El déficit neurológico y exposición. El objetivo de esta evaluación es determinar y manejar la presencia de lesiones neurológicas. Aquí se va a examinar las pupilas, va a haber un examen motor sensorial, evaluar el nivel de conciencia y el estado mental a través del GCC, que es el paciente recibe una puntuación por la mejora de respuesta en cada área. Las puntuaciones en cada áreas se combinan para alcanzar una puntuación total de 3 a 15. Aumenta el número, si va aumentando su número, es un buen pronóstico. La puntuación menor o igual a 9 indica coma y el paciente necesita una intubación endotraqueal. Las lesiones neurológicas potencialmente mortales van a incluir lesión craneal penetrante, hemorragia intracraneal, la cual se divide en subdurales, epidurales, subaracnoidea, hemorragia subaracnoidea traumática, hemorragia intraparenquimatosa o intraventricular, lesión axonal difusa y lesión de la médula espinal. A continuación se muestra la tabla en la escala de coma de Glasgow. ¿Qué son los vendajes? Los vendajes son procedimientos que se realizan con el fin de envolver una extremidad u otras partes del cuerpo humano, ayudando adicionalmente a la inmovilización. Se usan especialmente en el caso de heridas, hemorragias, fracturas, esguinces y luxaciones, con el objetivo de aliviar el dolor, sujetar apósitos, fijar inmovilizaciones, fijar articulaciones, cubrir heridas, de la misma forma fijar férulas, favorecer el retorno venoso y contener una hemorragia. Tipos de vendas. Las vendas están hechas de tela, las cuales varían en tamaño y calidad. Las más utilizadas son vendas de gasa, vendas de tela, vendas de algodón y vendas elásticas. Técnicas de vendaje. Vuelta circular. Consiste en dar vueltas sobre el anterior. Se utiliza para comenzar y terminar vendajes, fijar apósitos y detener hemorragias. Vuelta en espiral. Cada vuelta de la venda cubre 2/3 de la anterior de manera oblicua al eje de la extremidad. Se comienza en la parte más distal y se avanza hacia la más proximal.
vuelta en 8. Se emplea en rodillas, codos, manos y pies. Las vueltas ascendentes y descendentes se cruzan en el centro de la articulación, formando una figura en 8. ¿Qué son las inmovilizaciones? Las inmovilizaciones son técnicas realizadas con material rígido o moldeable, cuyo fin es realizar la restricción del movimiento, así como evitar complicaciones de la lesión y aliviar el dolor. La inmovilización adecuada es crucial para evitar daños adicionales y favorecer una recuperación adecuada de la lesión. Cabestrillo. Se lo utiliza para inmovilizar un brazo lesionado con una venda triangular. Esta misma debe tener un nudo en una esquina, de manera que el paciente debe tener una posición adecuada, con el antebrazo ligeramente oblicuo, de manera que la mano esté más alta que el codo. De esta forma, el antebrazo debe quedar entre la venda. El nudo donde se va a apoyar quedará a un lado del cuello. Inmovilización con férula. La férula puede ser de un material rígido, puede ser cartón, una revista que genere soporte. De esta forma se podrá inmovilizar la zona lesionada. Recomendaciones: asegurarse de que el área esté protegida con una posición funcional adecuada para la zona. Comenzar a vendar desde la parte más distal hacia la proximal. Evitar pliegues en la venda que pueda causar presión excesiva y daño en la piel. No vendar directamente sobre la piel. Cubrir heridas con apósitos antes de aplicar el vendaje. Al finalizar el vendaje, verificar que la presión ejercida no sea excesiva. Hola a todos, mi nombre es Ayeli Moya y les voy a dar a conocer sobre el traslado de pacientes en primeros auxilios.
El traslado de pacientes en primeros auxilios se basa en el procedimiento de mover a las víctimas desde el lugar del accidente hacia otro lugar más seguro, con el fin de que éstas puedan recibir los primeros auxilios que necesiten y la asistencia sanitaria si ésta fuese necesaria. ¿Cómo se realiza el traslado? El traslado debe realizarse teniendo en cuenta los medios que disponemos de personas, dispositivos o elementos mecánicos. Para ello es necesario elegir el método de traslado correcto en función a la lesión que tiene la víctima. El traslado debe realizarse con el máximo cuidado y atención que sea posible, para así poder evitar movimientos bruscos que provoquen una mayor lesión en la víctima. En el caso de que la persona haya quedado atrapada entre chatarra o haya caído en espacios muy estrechos, sería necesario buscar el método de traslado correcto para de esta forma poder mover a la víctima sin provocar riesgos adicionales a los que ya les ocurrió en el accidente. El traslado también puede constar de dos fases. La primera fase se define desde el lugar donde se han accidentado las víctimas hasta el lugar donde van a recibir la asistencia sanitaria necesaria. La segunda fase es aquella que se sitúa desde donde se les ha aplicado los primeros auxilios hasta el centro médico donde recibirán la asistencia definitiva a sus lesiones. Técnicas de traslado por arrastre. Es de utilidad cuando existen peligros inminentes que hace imprescindible salvar y trasladar a la víctima sin haber estabilizado sus lesiones con anterioridad. Arrastre simple. Para realizar este tipo de arrastre, el socorrista debe agarrar al lesionado por los antebrazos o si esto no es posible, debe agarrarlo por los pies. Para el arrastre, el socorrista debe caminar hacia atrás en dirección a un lugar seguro. Este tipo de arrastre por lo general se lo realiza en los suelos lisos. Arrastre con manta. Se utiliza una manta, sábana o toalla, la colocamos al lado del lesionado en posición de seguridad. Una vez colocada la manta, se gira al accidentado hacia la posición normal para que éste quede encima de la manta. El arrastre se realiza agarrando la manta desde el lado donde se encuentra la cabeza del lesionado. Silla de 4 manos. Sirve para trasladar a una persona completamente consciente que no debe tener fracturas. Los socorristas cara a cara cogen con su mano izquierda la muñeca derecha y con su mano derecha la muñeca izquierda. Sobre la silla formada es sentado el herido. Este debe pasar sus brazos alrededor de los hombros de los socorristas para así poder sostenerse.